Este es el vídeo que más me gusta de Janine de pequeña. ¿A qué era monísima? Cuando yo tenía esa edad apenas parecía un ser humano. Los pantalones de poliéster pertenecen a la madre de Janine, Carol, que va a venir a visitarnos desde Filadelfia. El poliéster reaparece todas las temporadas y la madre de Janine también. Doug, ¿has puesto las sábanas en su cuarto? Claro que sí. Vale. ¿Las bonitas o las otras? Las bonitas. ¿Las de flores? Voy a cambiarlas. Bien. Oye. ¿Qué? ¿Qué es esto? La jarra de cerveza que nos trajo mi madre de Polonia. Dios, es espantosa. Lo sé, pero nos la regaló ella. Debo sacarla. Vale, no pretenderás que me ponga el poncho que me trajo de México. Solo cuando salgas a la calle. ¡Ha llegado la abuela! ¡Hola! ¡Hola, Emily! Oh, pero ¿cuánto has crecido en un año? 7 centímetros. Dios mío, Derek. Pero qué guapo eres. Eso me dice. La madre de Janine está divorciada y es una ginecóloga de mucho prestigio. Creo que también es bastante más fuerte que yo. Gracias, abuela. Niños, echadme una mano. Creo que la abuela nos ha traído piedras de regalo. Hola, mamá. Oh, te he echado mucho de menos. Y yo a ti. Qué alegría verte. ¿Qué tal el viaje? ¿Muy pesado? Bastante bien. Han puesto capítulos de Will y Grace y me gusta el tipo que no parece gay. A mí también me gusta. ¿Ves lo que yo decía? Ayer hablábamos de ello. Qué guapa estás. Ay, qué va, si estoy horrible. No, cielo, estás guapísima. Me encanta cómo te queda el pelo retirado de la cara. Ah, gracias. Me alegro. Abuela, ven a ver mi nuevo hámster. El otro se murió. Sí, era de esos que necesitaban comer. Sí. Vamos, niños. Las visitas de Carol aportan muchas cosas positivas. Es una cocinera excelente. Está obsesionada con la limpieza. Y le gusta quedarse a cuidar a los niños para que salgamos Janine y yo. Suena todo estupendo, y lo es, pero hay gato encerrado. ¿Has oído el comentario sobre mi pelo? ¿A qué comentario te refieres? Dice que me queda mejor retirado de la cara. Vaya, ¿qué será perra? Piensa que mi pelo es demasiado liso, así que cuando dice que le gusta con coleta, en realidad quiere decir que normalmente lo tengo horrible. Bueno, Siempre lo hace, Doug. Se mete en mi casa y hace que me sienta insignificante. cariño, vamos. Es que no te das cuenta. Sabe perfectamente cuáles son los puntos débiles de las personas y se dedica a machacarlos. ¿Desde cuándo es un punto débil tu pelo? Ponte de su lado. Esto ya es lo que faltaba. No me estoy poniendo del lado de nadie, joder. Me gusta mi suegra, me gusta mi mujer, pero cuando está con su madre, mi mujer no me gusta tanto. Ah, ¿sabes eso que ha dicho sobre Will y Grace? Insinuaba que veo mucho la tele. Por eso lo ha dicho. Sí. Mrs. Gray, she's proud today because her roses are in bloom. Another Pleasant Valley Sunday, charcoal burning everywhere. Another Pleasant Valley Sunday, here in Study Symbol Lane. Hidden Hills, la visita. Lo más extraño de la relación entre Janine y su madre es que soy el único que la conoce de verdad. Ante el resto del mundo, Janine parece totalmente feliz. Mamá, ¿te he contado que hemos puesto un escáner transvaginal en la consulta? Oh, son maravillosos. ¿Sabes que yo contribuí a darle el sí antes de que saliera al mercado? Vaya, ¿te imaginas la vida sin esos escáneres? Sería como vivir en la tierra ultrasónica de Doppler. Janine se comporta como si todo fuese estupendamente. Zach, ¿qué tal el mercado inmobiliario? ¿Todo va bien? Pues sí, no me va mal. Claro que dentro de una semana me irá mucho mejor. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Qué va a pasar? Anuncios en las paradas de autobús. No. ¿Es broma? Es verdad, un bonito sueño que se ha hecho realidad. Ya veréis, la gente me va a estar llamando día y noche. Va a estar sentada encima de tu cara. Por cierto, Carol, la tarta te ha salido tremenda. Completa la cena tan maravillosa que nos ha preparado mi hija. Janine es la maestra del pollo. Gracias. Voy a hacer más café. Muy buena la tarta. Sí. El hojaldre estaba... ¿Has visto? Le ha gustado tu pollo. No, el resto de la cena le ha parecido un asco. Tienes que dar la receta antes de ir. Tienes mucha suerte. La madre de Janine es estupenda. Sí, a mí me parece encantadora. Pero a Janine, con cada cosa que le dice su madre, le entra un ataque de nervios. No lo entiendo. No intentes entenderlo. No tienes por qué entenderlo. Los hombres no entendemos de eso, ¿entiendes? Un momento, ¿me estás diciendo que Sara se lleva mal con su madre? Hombre, mal no, pero... Oye, preciosa, voy a hacerte algo de comer. No tengo hambre. Pero estás muy delgada. Eso no quiere decir que tenga hambre. Estás irritable porque tienes hambre. Déjame en paz, mamá. Tampoco bien.
Lo malo del asunto es que Janine y su madre nunca se pelean. Ojalá lo hicieran, pero es que Carol hace que Janine se sienta inferior. Janine se cabrea conmigo y así se siente mejor, pero yo me siento fatal. Y luego vuelta a empezar. Las mujeres y sus madres. Todo un problema, tío. Chicos, venid al salón. Carol quiere contarnos algo. Ah, vale. ¿Ya estamos todos? Bueno, ¿qué pasa? Sí, ¿cuál es la noticia? Nada espectacular. Solo deciros que tras 32 años de practicar el maravilloso oficio de la medicina, me voy a retirar. ¡Ey! Enhorabuena. Dios mío, mamá, no me lo puedo creer. Nunca has hablado de retirarte. Ya, pero me he cansado de estrujar testículos y decir tosa usted. Carol, cuando eso te cansa es que ya te has cansado de la vida. Sí. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a viajar o escribir una novela? Pensaba venir a California. ¿A vivir a California? Ahí vivimos nosotros. Por eso, quiero pasar más tiempo con mi familia. Oh, mamá, qué alegría. Y esperaba poder quedarme aquí con vosotros hasta que encuentre una casa. Si no os parece un abuso, claro. Un abuso. Eres mi madre. Por supuesto que no es un abuso. ¿A que no, Doug? Es que te has vuelto loca. Si tu madre se viene a vivir con nosotros, te vas a convertir en un monstruo con garras y colmillos y todo. Y yo no te aguanto cuando estás con tu madre. Así que no, 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 no. Doug. Claro. Quédate lo que quieras. Oh, gracias. Gracias, cielo. ¡Qué bien! Tienes que encontrarle casa a mi suegra lo antes posible. Uf, no sé si voy a tener tiempo, tío. Dentro de una semana voy a ser súper famoso, así que no sé qué decir. Te ayudaré a encontrar la casa de tus sueños. Oye, Zack, si esa mujer no sale de casa, te lo juro, Janine va a conseguir que me suicide. Se nota que soy yo, ¿verdad? ¿O la cabeza es demasiado grande? Parece tamaño real. ¿Me estás escuchando? Mira, Doug, aunque le encuentre una casa mañana, cosa que es muy posible porque soy el número 1 en ventas en Hidden Hills, creo que estoy muy bien en esta foto, ¿verdad? Zack, ¿quieres hacerme caso? Oye, tío, estamos hablando de 30 días, tal vez 60. Y a veces se tardan 90 días en encontrarla. Esos son 3 meses. Yo no aguanto 3 meses así. Tengo que hacer algo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. A lo mejor podría hablar con Carol. Olvídate de eso. No, ni de coña. Yo lo he hecho y no da resultado. ¿Quién te atreves a hablar que eres el No me lo puedo creer. Eres mi No te madre. tengo miedo. Esta Soy mujer es capaz mi de madre. Es arrancarte mi las madre. orejas. ¿Sabes cuál es la primera regla con tu esposa y tu suegra? ¿Cuál? Nunca te metas en sus cosas. Vaya mierda. ¡Ey! ¿Qué? ¡Aléjate de mi cara, tío! ¡Fuera de mi cara! Gracias. Vale, solo han pasado 2 días y quizá he exagerado un poco. Es decir, miren dónde estamos. Hemos salido los dos solos porque su madre se ha quedado en casa con los niños. Mirándolo así, es una suerte. ¿Sabes la hora que es? No. ¿Las 10:30? 10:30. Ah, mira esto, las 11:10. Estamos por ahí más tarde de las 11. ¿Y entre semana? Sí, es diferente, ¿verdad? La gente es diferente, el aire... Es otra energía, Janine, la energía de las 11:10. ¿Cuándo fue la última vez que salimos? Creo que fue cuando llevamos a Emily a urgencias. Sí, aquella vez que se metió una piedra por la nariz. Ya, pero no fue tan divertida. No. Ah, el juego de los topos. ¿Tienes una ficha? Sí. Gracias. De nada. Janine, ¿y a quién hay que agradecérselo? A tu madre. Es una mujer fantástica. Sí que lo es genial. Ah, ¿te he contado que hoy quería que fuésemos a darnos masajes faciales? Ah, qué bien. Es su forma de decirme que tengo mala cara. ¿Tú crees que lo dice por eso? Me lo dijo después de decirme que era estupendo que estuviese tan volcada en mi trabajo. ¿Sabes qué insinuaba? Que no sabes cocinar. Quería decir que no dedico bastante tiempo a mi familia. Y luego se me ocurrió mencionar a una de mis pacientes y me dijo que ella hubiese llevado a cabo un parto natural en vez de hacerle una cesárea. Como si yo no supiera lo que hago. Soy médico, Doug. Estudié medicina. Sé perfectamente cómo traer un bebé al mundo. ¡Mierda! ¡He fallado! ¡Me estás distrayendo! Has fallado 20 veces. ¡Oh, cállate! ¿Por qué siempre acabas gritándome cuando te enfadas con tu madre? Yo no te grito siempre. ¿Y por qué no le dices de una vez cómo te sientes? Porque te voy a decir una cosa, ya no lo soporto más. Oh, genial, genial. Le digo que estoy enfadada para que la pobre se quede hecha polvo. ¿Sí? ¿O ella no te deja hecha polvo a ti? ¡Ay, Doug! Es un mecanismo de defensa. Actúa así porque soy una médico de éxito y además estoy felizmente casada. ¿Le produce inseguridad? ¿Qué quieres? ¿Que encima le dé la patada? Es absurdo. Te está volviendo loca. Y encima te pones de su parte. Mira, yo no entiendo nada. Bueno, creo que si no lo entiendes es porque no me entiendes a mí. Me voy a por palomitas. No aguanto más.
Pensé que podría con ello, pero es imposible. Voy a hablar con Carol. Ni se te ocurra, tío, no lo hagas. No es para tanto, solo voy a explicarle a Carol que las cosas que dice ofenden a Janine. Porque Janine no le va a decir nada, ¿entiendes? Y no creo que Carol sepa lo que está pasando. Si lo supiera, dejaría de hacerlo, digo yo. Y es que es muy curioso porque Carol y yo nos llevamos estupendamente. Lo único que tengo que hacer es sentarme con ella y hablar de todo lo que ocurre tranquila y civilizadamente. Verás, Carol, el problema que tiene tu hija es que piensa que criticas su vida. Eso es absurdo, Douglas. Sí, lo sé. Oh, lo único que le dedico son cumplidos. Ciertamente, pero ambos conocemos a nuestra querida Janine. Un encanto, pero muy sensible. Sí, es una mujer delicada en extremo. Desde luego, tal vez en un futuro pudieras halagarla, pero para que se lo crea. De acuerdo. Comenzaré de inmediato. Bueno, ¿qué opinas? Es una buena idea, ¿no, Zack? Oh, sí, sí, muy buena idea. Sí, en serio. ¿Crees que debería hacerlo? Porque voy a hacerlo ahora mismo. Sí, cuando quieras. ¿A dónde vas? A ver a los niños. Ya he ido yo. Duermen. Voy a meter el perro en casa. Ya lo he hecho yo, antes de subir. ¿Quieres algo de la cocina? No, gracias. Pues yo sí. Vale, ahora mucha tranquilidad. Es una persona razonable y lo entenderá todo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Estaban equivocados. ¿Quiénes? Los que dijeron que Newton descubrió la gravedad cuando la manzana le cayó en la cabeza. ¡Mentira! Vio a su suegra desnuda. ¿De qué estás hablando? He visto a tu madre desnuda. ¿Has visto a mi madre desnuda? Sí, he visto a tu madre desnuda. ¿Y ella te ha visto a ti? Yo no estaba desnudo. No, ella se ha dado cuenta de que la has visto. No sé si me ha visto. Estaba demasiado ocupado viéndola como para pensar si ella me veía a mí o no. Vale, vale. Déjame razonar un momento. Vale. Si ella no ha visto que tú la has visto, Sí. no puede recriminarme nada a mí, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tendrías un grave problema con eso, ¿no? ¿Cuál? Doug, no hay ningún problema, ¿eh? No pasa nada. No. Olvida lo que ha pasado. Ven a la cama. Sí. Bien, hala. Hasta mañana. Janine tiene razón. No pasa nada. Lo olvido y punto. Lo olvido y punto. Fuera de la mente. Piensa en cosas bonitas. Cosas bonitas. ¡Vamos, hombre! ¡Ah! ¿Qué pondrán en la tele? Bien, ahí está. Olvídate de lo que viste anoche y actúa como si nada. No hay ningún problema. Mami, ¿y un poco más de zumo? Hay que ver lo que te gusta el zumo. He visto a la abuela desnuda. Eso es precisamente lo que no debes hacer. Lo que tienes que hacer es entrar con toda la tranquilidad del mundo. Mamá, cojo otra Buenos tosta. días a todos. Bueno. Buenos días, mami. Por fin has salido de la cama. Lo siento, se me pegaron las sábanas un poco. Me costó bastante dormirme. Estoy friendo huevos. ¿Quieres un par de ellos? Sí, me encantan los huevos, gracias. Venga, niños, hay que vestirse. No, niños, ¿a dónde vais? No os vayáis tan pronto. Tienen que ir al colegio. Ah, pero está la abuela, ¿eh? ¿Quién quiere pasar un día entero con la abuela? Vamos a cogernos el día libre. Aquí nadie tiene el día libre. Pero papá ha dicho que sí. Ya, pero papá sigue dormido. Muchas Yo- gracias, mamá. Que tengáis un buen día. Os quiero. Aquí tienes. ¡Ah! Gracias. De nada. Me he hecho un sándwich. ¿No vas a decir nada de lo que pasó anoche? ¿Estás bien? Muy bien, un poco de zumo. Gracias. ¿Eso es lo normal en esta casa? ¿Entrar en las habitaciones sin llamar? Te juro que llamé, pero la puerta estaba. Llevo un tiempo queriendo arreglarla, pero como no está, pues se abrió sin querer y... Bueno, tachan. Entiendo. No sabes cuánto lo siento y esperaba que no me hubieras visto. Pues te vi.
Sí, ya veo. Y me siento fatal. Espero que podamos olvidarnos de lo que ha pasado y sacarlo de nuestras mentes. Claro que podemos. Eso le ocurre a cualquiera. Sí, gracias. Gracias. Y te repito que lo siento muchísimo y que te prometo que voy a arreglar la puerta. Los huevos están buenísimos. Me alegro de que te gusten. Me alegro mucho. ¿Un poco más de zumo? Gracias. Aquí tienes. Gracias. Este zumo está muy rico. Me encanta tu camisa. ¿Sí? ¿Esta? Sí, sí. Ah, pues es muy cómoda. Debe de ser estupendo tener un trabajo en el que no tienes que llevar corbata. Es genial. No como Janine. Siempre de punta en blanco. Un momento, ¿estás sugiriendo que soy un descuidado? Me impresiona cómo combina el estrés de ser médico con estar guapísima todos los días. Tú no vives con esa presión. ¿Qué estás diciendo, Rica? ¿Que soy tonto y feo? La verdad es que hacéis buena pareja. Los polos opuestos se atraen. Ah, ya veo lo que ocurre. Se siente insegura porque la he visto desnuda y ahora se está desahogando. Es lo que hace con Janine. Todavía me cuesta creer que sigáis juntos. Bueno, tío, que te entre por un oído y te salga por el otro. No te des por aludido como hace Janine. Tú eres más fuerte que ella. Janine siempre siguió lo que le dictaba el corazón. Y en cuanto a novios, nunca le importó que fueran guapos o que tuvieran dinero o lo que dijeran los demás. ¿Quieres más zumo? ¿Me disculpas un momento? ¿Y eso? Lo siento muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué has hecho ahora? Lo entiendo. Antes no lo entendía, pero ahora lo entiendo perfectamente. ¿Y de qué estás hablando? De ti y de tu madre. Ya entiendo lo que te hace, porque me lo ha hecho a mí. ¿Qué te ha hecho? Me dijo que era un poco gilipollas y feo y que no soy lo suficientemente bueno para ti. ¿Eso te ha dicho? Sí, tú tenías razón. Se siente insegura y entonces lo que haces es pagarlo con la otra persona. Ya lo sé. Es alucinante cómo lo hace, ¿eh? Sí, los piropos que hace al final resultan retorcidos y confunden. Sí, son insultantes. Y ofenden. Y no vienen a cuento. Es mezquina, es una mala madre, ¿verdad? Bueno, oye, no te pases. Estamos hablando de mi madre. ¿Qué? No. ¿Tú también lo piensas? ¿Lo has dicho? No, no creo que sea una mala madre. Es una madre maravillosa. Yo no he dicho que no sea maravillosa. Has dicho que es una mala madre. No, no. Lo que he dicho es que es mala cuando hace esa cosa de la que estábamos hablando. Oye, lo único que sé es que tuvo que criarme ella sola y que no fue nada fácil. No. Si yo no estoy hablando de eso. Más te vale tener cuidado con lo que dices sobre mi madre. Es que no me entiendes. Lo que quería decir es que te entiendo a ti. Janine. Ya te lo dije, tío. Las mujeres y sus madres, todo un problema. Tenía razón. Siempre tengo razón. Pues con esto no la tenías. Te ayudará a encontrar tus pelotas. Bueno, pero por lo menos sigue anunciándome. Mamá, no olvides el neceser. Está en el baño. Vale, Janine, hija. ¿pero qué pasa? Ay, mi madre se va. ¿En serio? No puede ser. ¿Ahora mismo? Sí, nunca llegó a cancelar su vuelo, así que quiere marcharse. ¿Pero qué ha pasado? ¿Es porque la vi desnuda? No, ¿qué va? Ah, entonces, ¿por qué es? ¿Porque la viste desnuda? Lo siento. No pasa nada, pero hizo que se cuestionara el hecho de vivir aquí y se ha dado cuenta de que en su casa está muy bien y que es mejor que no se precipite. Bueno, eso es interesante. ¿Significa que habéis hablado? Sí, he pensado en lo que pasó la otra noche y en lo que me dijiste. Tenías razón. Tengo que hablar más con mi madre. Estupendo. Te habrá ayudado mucho decirle cómo te sientes. Sí, le dije lo que siento. Doug piensa que le criticas mucho. Pero si solo le hago cumplidos. Ya, pero es que él es muy sensible. Cariño, lo siento. Si no pasa nada, quizá deberías halagarle, animarle más, pero para que se convenza. Debe de ser muy difícil convivir con él. Sí, es difícil, pero le quiero. Así que... sí. Entonces, lo que hiciste fue hablar sobre mis sentimientos. Sí. Me di cuenta de que eso era más fácil que hablar de los míos. Genial. Ah, Doug, estás aquí. Antes de marcharme, quiero que sepas que me pareces perfecto para mi hija. Gracias, Carol. Qué inesperado piropo. Bueno, ¿nos vamos en tu coche? Sí, vamos. Buen viaje. Así que una vez más sobreviví a la visita de Carol. Y aunque quizá no pueda volver a tomar huevos para desayunar, supongo que no estuvo mal del todo. Por lo menos hemos vuelto a nuestra vida normal, sin ataques de ira y sin escenas neuróticas entre madre e hija. Emily, qué guapa estás. Te quedan muy bien las horquillas. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que el pelo así te queda muy bien. Emily.
Afortunadamente también existe la relación entre padre e hijo. Una relación que sí soy capaz de entender. Oye, ¿vemos los dibujos? Vale. ¿Por qué me has hecho eso? ¡No lo soporto, por favor! ¡No te vayas de mi lado!